Hola a todos y a todas y bienvenidos a una dosis más de estas dosis semanales que tengo con Dani Pérez Rovira sobre Revenue Management, distribución, marketing hotelero, y en esta ocasión vamos a hablar de el fin de las fake reviews en hoteles, una nueva normativa, y vamos a hablar de todo lo que debéis saber. Como veis en pantalla tenemos a Juan Merodio, que fue quien nos contó un poquito, bueno, pues a través de quien vi yo en LinkedIn, en su newsletter de LinkedIn, pues esta noticia. Y tenemos a David Linares, que justo ayer lanzamos un vídeo con él hablando sobre el GRI, un índice de TripAdvisor que hay que tener, perdón, de Review Pro, que hay que tener muy en cuenta para optimizar el revenue. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, Jaime. Muy bien. Placer. ¿Qué tal, David? Hola, compañeros. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Dani, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y gracias a Juan y a David por estar hoy aquí en nuestro episodio. Muy bien, pues vamos a ello dentro intro. Bueno, a ver, es una noticia tan caliente y tan que tiene tantos matices que hemos invitado a grandes empresas relacionadas con la reputación online, tanto herramientas como plataformas, y han dicho que por el momento prefieren no mojarse. Ahí lo dejo, pero voy a dejar a Dani, que es quien ha investigado a fondo sobre estas noticias, para que os haga la introducción y dé paso a los invitados. A por ello, Dani. Pues efectivamente, Jaime, muchas gracias. En este episodio vamos a tratar el fin de las fake reviews. Esto es un tema que está pues de plena actualidad y creo que ha pasado un poquito pues desapercibido en los medios de comunicación. Quizás en las próximas semanas y a medida que se acerque la fecha límite, que es el 28 de mayo, esté más en boca de todo el mundo, pero afecta a todos aquellos que tengamos un negocio online, un e-commerce, un establecimiento turístico, hotelero. Y como bien decías, Jaime, en la newsletter de Juan, pues saltaba esta noticia de nueva normativa sobre reseñas y opiniones en Internet, se acabaron las fake reviews. Esto viene de la Unión Europea, es una directriz europea para todos sus Estados miembros y el plazo máximo para implementarlo es el 28 de mayo. Juan, para que podamos arrojar algo de luz a todo este tema y cómo nos va a afectar, sobre todo a las empresas, y pocas son ya las que no tienen algún negocio, alguna ventana online, y de qué manera pues vamos a tener que tomar acción y vamos a tener que proteger y verificar esas opiniones. Desde tu punto de vista, ¿qué crees y cuáles son los pasos que deberíamos seguir? Bueno, pues una nueva regulación que nos complica bastante o nos limita, ¿no? El cómo trabajamos en Internet. Realmente, cuando lees todo el texto legal, como suele pasar con textos legales, no queda 100% claro. Al final, a mí me surgen muchas dudas. Pero básicamente es que te van a obligar a decir que si las reseñas que tenemos son ciertas o no son ciertas. Pero claro, esto a nivel práctico es realmente complicado. Es decir, todos los que podemos tener, no sé, comentarios en Google My Business o en Facebook, ¿cómo decimos, dónde decimos si son ciertas o no? Porque estas plataformas no nos han puesto ningún campo para ello. Si es en tu web, podrías decirlo, ¿no? Pero, y además es que no solo llega aquí, sino no solo tienes que decir, sino tienes que contar cuál es tu procedimiento a la hora de verificar reseñas. No sé, a mí lo que me parece, creo que está bien, porque al final es proteger a los consumidores, pero realmente, como sigamos poniendo normativas entre pop-ups de ley de cookies y que luego las cookies las van a quitar, vamos a tener que meter esto, Internet se va a volver impracticable para los usuarios. Totalmente de acuerdo. Aquí estoy de acuerdo contigo, Juan, que al final esas plataformas en las que los usuarios vierten sus opiniones, sus reseñas, son plataformas en el caso de terceros que nosotros utilizamos, pues como Google Business Profile o puede ser TripAdvisor, que de alguna manera tienen que ser ellos los que con sus algoritmos y con sus herramientas de inteligencia artificial puedan detectar esos falsos comportamientos de usuarios, ya sean pagados por terceros, que eso también se da mucho esa casuística de empresas que se dedican pues bueno, a la venta al kilo, diríamos, de reseñas, pues bueno, para que un producto o servicio, un bien,
pues tome ciertas tendencias en el mercado y sea atractivo para que pues, ese consumidor final decida comprarnos a nosotros y no a la competencia. Pero estoy de acuerdo que ponerle muchos palos al final se va a convertir en un inconveniente, pero sí es verdad que creo que hacía falta esa regulación por lo que te decía, ¿no? Es decir, por el tema ese de empresas especializadas en ese posicionamiento que luego a temas, entiendo que de SEO local afectarán sin lugar a dudas. Pero para todo esto, yo quiero pensar también que habrá empresas especializadas en verificar pues que sus opiniones son auténticas. Supongo que las empresas, las pequeñas empresas, podrán optar a esas plataformas que de alguna manera digan, trusted, esto es una opinión verificada y es auténtica, es de un usuario que ha disfrutado de ese producto o servicio. Claro, el verificar todo esto a mí me suena a utopía preciosa, pero a utopía. Es decir, es lo que hace poco dijo Elon Musk de Twitter, que quería verificar que todos los usuarios en Twitter tengan una verificación de identidad. Pero llevar esto a la parte práctica no es tan sencillo en el corto plazo. Incluso hay nuevas cosas. Por ejemplo, en plataformas como Google My Business, donde muchos negocios turísticos y no turísticos tienen ahí reviews, tú no tienes que solicitar la review. Es decir, puede llegar un usuario, ponerte la review que quiera, Google no pasa ningún tipo de validación y la publica. Por lo que en ese caso, ¿de quién es responsabilidad de controlar y verificar la identidad de esa review? ¿De Google o nuestra, no? Y además, ¿qué va a pasar alrededor de todo el gran negocio multimillonario montado alrededor de las opiniones y en el sector turístico especialmente fuerte? No voy a dar nombres de herramientas, si alguien quiere buscarlo que lo busque, pero a día de hoy hay paquetes que te permiten generar 250 comentarios reales por poco más de $70. Visto así, al final estamos en una situación, pues eso, entre ese limbo que se genera legal muchas veces, entre que sale la normativa, sale pues ese Real Decreto, el 24/2021, que se pondrá en marcha el 28 de mayo, que genera esos limbos, como bien dices, bueno, al final de quién es la responsabilidad, del hotelero que le dejan una reseña o puede de forma interesada alguien subir una reseña en el portal, de Google, de Facebook, que es el que tiene que verificar que esa reseña es auténtica o no. Pero además, por ir un poco más allá, todo esto va a conllevar, o al menos así nos lo han hecho saber, sanciones. Es decir, no sé al final los montantes cuáles serán. Yo leía que creo que en algunos casos era el 4% pues, de los beneficios que pueda generar una empresa y si los beneficios no son suficientes, bueno, unas cantidades, pues, como siempre pasa en estos casos, salvajes, ¿no? Yo creo sí que hay que perseguir esos comentarios fraudulentos y que al final buscan subir o darle comba a un producto o servicio que no tiene ningún atractivo realmente. Es decir, porque al final luego el usuario final se puede sentir defraudado y también es una competencia desleal. Pero como bien dices, la complejidad ahora mismo es mayúscula y creo que, bueno, habrá que ir viendo cómo va avanzando y cómo se implanta todo esto, como siempre pasa, y ver de alguna manera también cómo sí empiezan a haber algunas sanciones o haber alguna crítica en este aspecto. Sí, pero fíjate que al final lo que se está intentando regular son en generar opiniones que pueden incitar a la compra en Internet. En este caso hablamos de consumidores, pero si te lo llevas todo el tema, por ejemplo, de las marcas o influencers que al final dan opiniones que son como orgánicas, pero realmente son pagadas, se supone que todo esto está regulado. Pero el problema, como bien estás comentando, Dani, es cómo controlar que todo esto se cumpla, porque realmente está muy bien soltar la ley y decir esto es así, y creo que es bueno para los consumidores, pero realmente, claro, tienes que procedimentarlo de alguna manera que sea interesante. Es cierto que existen plataformas que ya verifican los comentarios, como es Trusted Shop, de la cual además comentaba en este artículo que publiqué, pero claro, estas plataformas también tienen un coste, lo cual, sobre todo a pequeñas empresas, lo que estamos haciendo es incurrir o hacerles incurrir en nuevos costes para pagar herramientas para tema de comentarios. Y los comentarios, por ejemplo, en el sector turístico son especialmente delicados porque son los que hacen que un cliente te convierta o se te vaya para otro lado. Entonces, creo que, como siempre, vamos un poco a matacaballo, ¿no? Estamos hablando de esto a 10 días que va a salir la normativa. Pues podían avisarnos con un poquito más de tiempo. La verdad es que siempre es así, siempre vamos con la bocina prácticamente a punto de sonar y siempre, pues como dices, a salto de pata, ¿no? Yo leía hace algún tiempo algún artículo sobre TripAdvisor, precisamente sobre esto de las
fake reviews. Creo que en 2019 o 2020 fueron casi 1 millón, que eso, pues bueno, creo que era el 7% total de reviews que ellos reciben. Y de ese millón, digamos que un 67% aproximadamente, sus algoritmos de inteligencia artificial detectaron previamente que esto era falso y no llegaron a subir, digamos, a público online para que la gente las pudiera observar. Pero sí que es verdad que comentaba que países, por ejemplo, como la India, suelen ser países donde se generan muchas de estas reviews, seguramente a través de chatbots o de herramientas automatizadas, no para empresas de la India, sino para empresas exteriores, también de China. Y me viene a la cabeza también un poco las plataformas, los marketplaces de e-commerce, que también algunas veces, pues bueno, para incentivar esa opinión positiva, pues incluso el regalar productos, ¿no? Al final es darte algo a cambio de esa opinión. Pues eso, para que adquiera una cierta relevancia dentro del lineal, dentro de ese SEO, y cuando la gente filtre por reputación o vea los comentarios, pues le invite a comprar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo, Juan, que es una noticia muy interesante que habrá que seguirla muy de cerca. De hecho, desde Dosis Semanal así lo haremos porque, como bien dices, esto está llegando y, como siempre, luego hay que aterrizarlo y ver cómo esto se adapta al negocio turístico que tan importante es para este país, y que al final también las empresas, esos comentarios, pues ayudan a que un producto similar a otro pues pueda marcar una diferenciación, y también eso afecta de alguna manera al precio, sin lugar a dudas. Con lo cual, pues te agradezco que hayas estado hoy aquí con nosotros, Juan. No sé, Jaime, si quieres hacer también alguna pregunta respecto a Juan, pero a mí me ha parecido muy interesante sus reflexiones y que haya querido compartirlas con nosotros. No, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Juan y yo siempre hemos estado muy alineados. El tema de las fake reviews ha sido un gran problema durante muchísimos años, pero han sido tantos los años que ahora romper con ese patrón, romper con esas dinámicas es complicado, pero necesario. Nada más por mi parte, Dani. No, solo comentar, Dani, que decías el tema de los marketplaces en temas de e-commerce. Un reciente estudio decía que más del 90% de las reviews que hay en Amazon son falsas. Es decir, y sobre todo donde viene de China muchos de los productos, que es alucinante cómo ves que prácticamente en pocos días pasa a tener miles de reviews un producto, porque eso ayuda al posicionamiento y entonces hay un gran mercado detrás. Yo creo que la solución en un medio-largo plazo pasará porque todos los usuarios tengamos que estar identificados en Internet, lo cual yo apoyo desde el momento uno para evitar comentarios falsos, para evitar haters, ¿no?, que hacen daño a mucha gente en redes como Twitter, de alguna manera poder verificar nuestra identidad, y creo que aquí el blockchain va a ser la clave en verificación de identidades digitales para gestionar comentarios y reviews públicas. Totalmente de acuerdo, y creo que va a ser una de las soluciones para evitar todo esto y para que se pueda trazar y seguir a ese usuario, a ese individuo, a esa IP, y poder saber realmente pues quién está opinando y realmente también verificar que esa persona disfruta de ese producto o servicio. Totalmente de acuerdo, Juan. Pues muchísimas gracias, Juan. Sí. Solo un apunte, Dani. En el tema de blockchain, Juan, si blockchain se convierte en la solución, realmente se verificará el comentario, pero no se verificará quién lo ha dejado, ¿no? Porque una de las bases del blockchain es el ser anónimo cuando quiera ser anónimo, ¿verdad? Con lo cual, pues realmente en vez de Fernando Pérez, persona que se ha alojado en este establecimiento, pues será un avatar cualquiera que se haya querido poner Fernando Pérez, pero sí que sabremos que esa opinión es verdadera, ¿verdad? Pero eso serían en blockchain descentralizadas. Pero a ver, yo creo que el mundo blockchain va a ir en gran parte a la centralización. Está muy guay el tema descentralizado, criptomonedas y todo esto, muy guay, pero realmente al final el mundo requiere de ciertas organizaciones o ciertas centralizaciones. Mi predicción futura, ¿no? Pero esto es así algo para ver si algún día se cumple. Lo que creo que pasará es que se establecerán blockchain centralizadas por los gobiernos vinculadas a los DNIs o IDs de cada país, y eso permitirá con ciertas wallets poder identificarte en procesos digitales de todo tipo. Es decir, si nos vamos un poquito más allá, fijaos, por meter rápidamente, Jaime, el tema del metaverso, donde vas a tener, igual que ahora mismo hateamos a gente en Twitter, pero en el metaverso tendremos que estar identificados, porque si yo hago algún tipo de acción que sea ilícita o ilegal, tengo que responder por ello. Igual que lo hago en el mundo real, debería hacerlo en el mundo digital. Entonces yo creo que pasará por blockchain centralizadas por gobiernos, aunque suene mal. Vale.
Entendido y totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Juan. Dani. A vosotros. Pues genial, muchas gracias a los dos. Y bueno, también tenemos aquí a David Linares, pues cofundador de Host Esencia, y que nos va a hablar de, bueno, siguiendo además con el tema de las reseñas y muy vinculado, por supuesto, a la reputación online, que tan importante es para nuestro sector, pero en general para todos los sectores que venden productos o servicios. Es decir, al final es la prescripción de otros usuarios que ahora los han utilizado y cómo han estado, pero para ello hay que pues, buscar la manera, la proactividad, hay que tener una estrategia para que se puedan generar esos reviews, esos comentarios, para poderlos monitorizar, para que también muchas veces una queja se convierta en un regalo, es decir, al final es una oportunidad de mejora que un cliente, un usuario que ha experimentado con un producto o servicio nos haga notar que hay un punto de mejora. También es verdad que a veces los comentarios negativos son una palanca, es una oportunidad para incluso darle la vuelta y convertirlo en algo positivo, incluso en hacer marketing y hablar de otros servicios que tenemos adicionales y que quizás el usuario no sabe, pero ese usuario futuro que vendrá a través de ese review lo puede verificar. Y sí creo que es importante, además, y creo que las plataformas, la gran mayoría, ya permiten al menos dar un feedback, responderlos. Yo hace unos años hablaba con un account manager de Booking en Valencia y me decía entonces, creo que el año 2015, 2016, que era hacía poquito que habían activado, creo ellos, el hecho de que el propietario, el hotelero, pudiera dar respuesta a los comentarios, que solo el 7% de los hoteleros utilizaban esta oportunidad para responder al comentario. Un poco lo que les habíamos criticado, que TripAdvisor sí permitía, pues bueno, ellos lo pusieron en marcha y es una pena porque al final es una oportunidad también para dar tu punto de vista. David, pues desde tu punto de vista, desde tu experiencia, al final, como decía hace un momento, los comentarios son importantes, su gestión mucho más. Y nos vas a hablar además de ese KPI, de ese indicador de desempeño que es el GRI de Review Pro. Desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos trabajar más y mejor esos comentarios, sobre todo la calidad de esos comentarios para que nos revierta en positivo en acciones y de alguna manera en poder mejorar de forma continua muchos de nuestros servicios que a lo mejor pues no están todo lo bien que deberían estar? Pues sí, Dani. Bueno, en el vídeo de ayer hablábamos de cómo generar ese volumen, ¿no? Ese tener más comentarios. Y quizás, pues bueno, esta ley puede ser un poco palo en la rueda, ¿no? En el sentido de que si no se lo podemos poner fácil a los clientes, el poner un comentario, esto va a afectar directamente a nuestro volumen, ¿no? Entonces, creemos que en lo que va a afectar negativamente va a ser a nivel de volumen y entonces no podemos olvidar, por ejemplo, un reciente estudio de Cornell University en el que se calculaba que un punto de GRI en Review Pro podía repercutir en casi un 0,90 en cuanto a nuestro ADR, ¿no? Entonces, la incógnita es en cómo de difícil o cómo de poco cómodo se le pone a ese cliente el poner la reseña. Puede depender de nosotros o bien, como decía Juan, de empresas de verificación, pero en cualquier caso, ese paso que necesita el cliente para poder verificar que realmente él ha sido, es el que también puede cohibirle de poner ese comentario, ¿no? Es decir, no perder ese tiempo en verificar que sí que ha sido él y que eso no repercuta en el volumen. También un poco lo que decía Juan, ¿no? Nos puede afectar directamente, pues, como casi todas las leyes, ¿no? Al bolsillo, en el sentido de tener que contratar estas empresas de verificación, pero bueno, no lo vamos a ver tampoco desde el lado pesimista. Y es cierto también que en esta ley habla del posicionamiento en las búsquedas, que se va a tener que especificar cuáles son los parámetros para ese orden de búsquedas que nos aparece. Y entonces esto hará también que se tenga que poner si ese posicionamiento ha sido mediante una acción de pago, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que puede existir una igualdad de condiciones y el ahorro que nos puede suponer el no tener que pagar para posicionar, pues podemos invertirlo en empresas de verificación.
Totalmente de acuerdo, David. Y yo creo además que, como bien decías, ¿no? Es decir, al final, tener esa buena reputación, pues tiene un impacto directo en nuestro RevPAR, porque al final eso también nos permite vender a precios, pues mucho más altos, porque tenemos un producto también de mejor valor que es así nuestros clientes, nos prescriben. Pero yo me doy cuenta muchas veces, David, y tú que también has estado en operativa de hotel mucho tiempo y conoces, pues eso, el estar en la frontera, la realidad del día a día, que cuesta mucho o nos cuesta mucho captar esas opiniones, ¿no? Es decir, que el cliente nos deje una opinión es complicado. Normalmente, el que lo ha pasado bien, el que ha estado a gusto, parece como que todo pues no va mucho con él, ¿no? A veces sí, pero bueno, normalmente suele ser al revés, ¿no? El que lo ha pasado mal, el que ha tenido mala experiencia, tiene el gatillo preparado para disparar tal cual sale de la puerta, incluso a veces estando alojado, ¿no? En el hotel. Pero desde tu punto de vista y para poder conseguir un poquito, ¿no? Pues lo decías en el vídeo, ¿no? Pero esas estrategias de estimular al equipo de recepción y decir, a ver, tenemos como mínimo 2 momentos de la verdad con el cliente, que son en el check-in y en el check-out, que vamos a interactuar seguro. Y eso está un poquito por encima de las otras, ¿no? Que al final, pues están ahí, hacen la reserva online, luego les enviarán correos electrónicos, publicidad, etc. Pero nosotros podemos interactuar de forma física y presencial y ese lead, ese correo, esa información que es clave, que luego lo podemos incorporar en nuestros CRMs y luego impactarle futuro con ofertas al margen de las otras. ¿Qué crees que nos falta para poder ser más, digamos, ágiles, más atractivos a la hora de pedir un correo electrónico? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pues sí, Dani, al final siempre es la principal traba que encontramos, ¿no? El encontrar ese correo, el saber cómo y sobre todo cuándo entrarle al cliente. Y bueno, como comentaba en el vídeo, pues principalmente con mailing, como últimamente al final dijo Jaime también, WhatsApp, que no se le da toda la importancia y es una herramienta que todo el mundo usa y que es muy ágil de usar, ¿no? Es decir, ese mailing que hacemos por correo, trasladarlo de alguna manera a WhatsApp y como también hablábamos en el vídeo, a redes sociales, ¿no? De cuando interaccionan con nosotros, aprovechar y meter esa cuña. Y también al final, una manera también que podemos usar como publicidad y al hilo del tema que estamos hablando, casi para verificar de que ese cliente es real y de que ese cliente ha estado, por experiencia, en hoteles pues, con un volumen de 1.000 clientes o incluso más, siempre, aunque parezca complicado, se tiene controlado un poco los clientes, es decir, se sabe más o menos quién es cada uno, qué habitación tiene, cuándo van a desayunar. Entonces, siempre tenemos esa información que luego nunca llegamos a usar en este sentido, ¿no? Es decir, cuando a lo mejor respondemos un comentario, siempre hay algún detalle de esa persona, siempre sabemos quién es la persona que ha escrito el comentario. Entonces, es una manera también en la que la respuesta, además de como publicidad, se puede meter ese pequeño detalle de cómo ha sido su estancia, por si los conocemos, por si han tenido hijos, por si sabemos lo que les gustaba en los desayunos o qué tipo de show les gustaba. Es una manera que si nosotros conseguimos meter ese pequeño detalle en una contestación a su comentario, también influye en quien lo lee, que ve esa cercanía que tenemos con los clientes que ponen comentarios y a la vez no hace falta un verificador para saber que a través de esa conversación ya se denota que la persona se ha alojado con nosotros. Muy de acuerdo contigo, David, y como bien dices, ahí hay un trabajo de proactividad, de estar muy atento, muy pendiente, ¿no? Sobre todo, pues cuando trabajamos de cara al público, ser muy observador, ser también, pues eso, discreto a la hora de pedir las cosas, pero observador y nunca dar nada por hecho. A veces, a mí me ha pasado, por eso lo digo, es decir, a veces tenemos la tendencia natural a pensar qué necesita el cliente y lo más fácil es a veces preguntarle directamente al cliente y a lo mejor sencillamente no quería pues no sé, por decirte alguna cosa, una bicicleta de alquiler en la puerta. Si al final lo que él deseaba es que el zumo de naranja del buffet pues no estuviera agrio por las mañanas y nadie se ha preocupado de probar ese zumo de naranja antes de sacarlo al buffet, ¿no? Por ejemplo, entonces, preguntar más, ser muy observador y evidentemente pues dar acción y dar solución a aquellas cosas que al final, como te decía o decía al principio, esa queja es un regalo, es una oportunidad de mejora que nos brindan y eso creo que no tiene precio. Además, yo creo que es el departamento de comunicación más importante que tiene un establecimiento o que tiene un negocio, ¿no? Tu cliente, ¿no? Que es el que al final luego pues hablará de ti,
te recomendará, te escribirá, te dejará una reseña, es fundamental. No sé, Jaime, si tienes alguna pregunta también para David. Bueno, más que pregunta, comentarios y reflexiones sobre lo que ha dicho. He apuntado cosas interesantes, como ese dato que me ha sorprendido de la Universidad de Cornell, de que un punto de RGI puede equiparar a un 0,90 en ADR, que me parece una brutalidad, es decir, un dato importante a considerar. Y también sobre, porque aquí tenemos a dos personas, David, tú y yo, que somos especialistas en hoteles, y Juan, que es pues especialista en todo tipo de áreas. Es decir, él es más transversal y pues ha trabajado con todo tipo de clientes. Y yo creo que este tipo de decisiones, esta nueva normativa, van a afectar sobre todo pues a productos donde haya personas intermediando, ¿vale? Porque tú muchas veces, cuando adquieres un producto, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero realmente como no has tenido un lazo con la persona que hay detrás, pues no te sientes en deuda a la hora de dejar una opinión o no te sientes tan cabreado que dices, ahora os vais a cagar. Con lo cual, es un arma de doble filo. Entonces, pues eso, puede haber, normalmente las críticas neutras son las que menos. Normalmente las críticas suelen ser o muy negativas o muy positivas. Una experiencia neutra no te va a motivar o pocas veces te va a motivar para dejar una review. A no ser también que seas muy fan de la marca. Por ejemplo, en Google, me refiero muy fan de la plataforma donde dejas la review. Por ejemplo, en Google pues hay diferentes niveles, creo que se llaman guías locales, que son las personas pues que más recomiendan y tal. Entonces ya hay personas que por defecto hacen esas recomendaciones por mejorar en ese ranking de Google. Por lo tanto, yo creo que, y esto lo hilo con cómo va a cambiar en los próximos 5 años la estructura hotelera, donde las recepciones, todo pinta que van a desaparecer o los recepcionistas van a tener que tener unas skills menos de saber cómo hacer un check-in o un check-out, que eso te lo van a hacer las máquinas, sino con convertirse en Guest Experience Managers. Y esos Guest Experience Managers son los que van a empatizar mucho con los clientes que les sean asignados para cuidarles durante toda su estancia y para que al final, bueno, pues le dejen esa recomendación. Van a ser un poco un papel de psicólogos, concierge, y esa es mi reflexión, Dani. Pues está genial y creo que, pues bueno, hemos tenido diferentes puntos de vista, pero todos, pues la verdad que aportando mucho valor a esta noticia que nos traía Juan en su newsletter de LinkedIn, que habrá que estar siguiendo muy de cerca en las próximas semanas cómo aterriza, cómo se implanta en los diferentes sectores, en nuestro caso en el turístico, en el hotelero. Y bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona, pero todo parece claro que, pues, que necesitará ese tiempo de adaptación y bueno, de equilibrar lo que decimos siempre, ¿no? Ese decalage que hay entre la ley y la realidad que muchas veces difiere. Pues por mi parte, muchísimas gracias Juan por estar hoy aquí, de verdad, muchísimas gracias David también por compartir con nosotros pues tu punto de vista y esperamos veros y reencontrarnos aquí de nuevo muy pronto. Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias David y ahora nos quedamos con Dani y vamos a repasar los eventos que vienen los próximos días, semanas, meses. Cuéntanos, Dani. Pues sí, vamos a ello. La verdad es que se nota que se ha recuperado cierta actividad, es decir, sobre todo las actividades presenciales que últimamente pues todo era muy online y el online mola un montón, está muy bien, facilita la vida, pero sí es verdad que el hecho presencial, volverte a tocar, a escuchar a la gente, el hacer ese networking, ese coffee break, ayuda mucho a conocer gente un poquito más de cerca, ¿no? Y el online eso te lo impide. Por hablaros de los próximos eventos que tenemos, tenemos uno el 12 de mayo, es decir, mañana sabes cuánta tecnología necesita tu hotel. Esto se organiza en el Instituto de Emprendimiento Avanzado en Madrid.
Es por la tarde, tenéis que entrar a la página web del Instituto de Emprendimiento, registraros. Habrá gente como Tesipro, que es PMS, WithBooking, estará también Meritxell Pérez de Hotels Dot, con Revenue Control Data. Bueno, en definitiva, una charla de hoteleros y por y para hoteleros, en definitiva, para poder hablar de herramientas y supongo que también, pues bueno, un poquito desde su punto de vista, cómo ven la situación del sector de cara a la temporada de verano. Luego tenemos otro evento que es el Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible, la aula magna de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Esto será el 13 de mayo, viernes, y ya luego la semana que viene tenemos el 17 y 18 de mayo en formato online el segundo Congreso de Marketing Online y Offline Turístico, organizado por Travelteca. Para registrarse sencillamente os dejaremos los enlaces abajo en el episodio, ir a la página web y os podéis registrar. Y luego tenemos, por supuesto, el 18 de mayo, miércoles, pasamos revista el 9º episodio de Dosis Semanal de Revenue Management. Y, por último, tendremos aquí en Lloret de Mar, en Cataluña, el Foro de Liderazgo de la Mujer en el Turismo, esto en el Hotel Guitar Park Central. Y, por último, el 19 de mayo, en Segovia, en el Hotel Cándido, Marketing Digital para Hoteles. Esto está organizado por, si no recuerdo mal, creo que es, no, se me ha ido de la cabeza, pero os lo digo si queréis enseguida. Bueno, está Félix Zulaika de 360 Hotel Management y no recuerdo ahora, no sé si recuerdas tú el PMS, Jaime, se me ha ido de la cabeza el nombre. Se llama Profit Room. Correcto, lo organiza Profit Room con 360 Revenue Management en el Hotel Don Cándido en Segovia. También os podéis registrar, os dejaremos el enlace si os apetece asistir. Y bueno, si alguno de vosotros tenéis la oportunidad o asistís a alguno de estos eventos y queréis compartir con nosotros qué os ha parecido, qué novedades habéis descubierto, estaremos encantados. Muy bien, Dani. Oye, pues muchísimas gracias. Normal que con tantos eventos se te vaya alguno de la cabeza. Comentar también que, acordaros, 1 y 2 de junio, Tecnotel Forum, tenemos stand desde Hospitality Sherpas, donde vamos en representación de un montón de marcas, de Hotel Kit, de B-Sales Rate, de Libra, de Room Raccoon, de Room Cloud. Y se me está olvidando uno. No quiero que se me olvide. Bueno, ya me acordaré. Y nada más, estaremos por allí. Y nada, invitaros a que os suscribáis a este canal de YouTube para más vídeos como este. Y Dani, ¿quieres despedir el programa? Sí, y antes de hacerlo, recordar a todos nuestros oyentes, a toda la gente que nos sigue cada semana, que este fin de semana hay un acto muy especial de Turismo Solidario 2020 en Madrid, el domingo día 15, 12:30, en el restaurante Silk en Alcobendas. Pues es un evento pensado para recaudar fondos con estas acciones que Estefanía, la presidenta que ya conocemos, ha estado aquí en otros episodios, pues lleva para eso todo, pues ayudar a las personas más vulnerables dentro del sector turístico para que puedan encontrar trabajo. Pues este evento creo que está muy bien, son 10 euros, la verdad que no es nada y aportamos muchísimo el poder asistir. Habrá un espectáculo de magia. La verdad que si tenéis ocasión, estáis por Madrid, por Alcobendas el domingo y queréis pasaros, creo que es una muy buena oportunidad de seguir ayudando, de seguir aportando nuestro granito de arena a esta sociedad y nada, por mi parte, agradeceros como todas las semanas, ayudarnos a que sea un éxito este episodio, compartirlo en vuestras redes, hacérselo llegar a aquella gente que consideréis que les puede resultar de interés y como siempre decimos, esperamos vuestro feedback, esperamos vuestras opiniones, nos ayudan a mejorar, por supuesto, y como decía antes, 18 de mayo, episodio número 9, pasamos lista, no nos faltéis. Muy bien, muy bien. Se me acabo de acordar de la empresa que a la que representábamos, que era Digital Guest, una herramienta súper potente. Y sí, si estáis en Madrid, yo también estaré por ahí, así que avisadme y nos damos un abrazo. Pues nada más, nos vemos la próxima semana. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo 2, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.